Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Protagonistas de la Historia con don Reinaldo Zapag. Hemos repasado la historia de nuestro país, él como un testigo privilegiado de décadas trascendentes de los últimos 40, 50 años y también parte de su vida, sus orígenes, su origen familiar en Siria en los primeros capítulos, su recorrido en la docencia también en el mundo del empresariado. Y hoy vamos a conversar de su vínculo que ha tenido siempre con los sindicatos, esta contradicción que él nos ha planteado en conversaciones de ser un exitoso empresario y también ser representante muchas veces de los sindicatos que confiaron y confían en la figura de don Reinaldo, quien nos acompaña otra vez acá en el estudio de Canal Vive. Los saludo, don Reinaldo, ¿cómo está? Un gusto de saludar nuevamente acá. Igualmente, saludos para usted y muchas gracias. ¿Qué le ha parecido estos 9 capítulos que hemos recorrido ya? Vamos por el 10º, ya 2 meses y medio ya en pantalla de acá de Canal Vive. Me emociona mucho recordar lo que he hecho en mi vida. Y la verdad que siento que he intentado hacer un aporte efectivo en las tareas que me ha tocado cumplir. Así nos ha quedado también claro. Y en este capítulo, don Reinaldo, de los sindicatos, ¿qué representa para usted? Porque siempre hablamos de que hay como una división, una distancia entre los empresarios, entre los dueños de las lucas, digamos, y los sindicatos. Siempre es extensa esa relación. ¿Cómo la ha visto usted siempre y cómo ha sabido interpretar también a estos sindicatos? Me parece como una contradicción que de repente aparezco como presidente de los empresarios, claro, y de repente aparezco como líder de las organizaciones sindicales. Yo creo que en la medida que se entienda que ambos son imprescindibles para el desarrollo y que tiene que haber una distribución justa y equitativa de los frutos del desarrollo entre el capital y el trabajo, esa dicotomía desaparece. Y hay que trabajar para eso. ¿Son necesarios los inversionistas y el capital para el desarrollo? Sí. ¿Son imprescindibles el capital humano para el desarrollo de las inversiones? Sí. ¿Por qué si son tan necesarios e imprescindibles si el problema no está en que sea imprescindible? Los dos son imprescindibles. El problema está si los frutos del desarrollo se distribuyen equitativamente y con justicia o significa simplemente que uno quiere quitarle al otro. Ahí se produce la confrontación. Tenemos que evitar las confrontaciones de la vida. La confrontación no produce nada. La confrontación es perder el tiempo buscando fórmulas para ganarle al otro. Pero si tenemos una visión más humanista y más cristiana, de decir los frutos del desarrollo son de todos. No son solamente para los dueños del capital, tampoco pueden ser para los dueños del trabajo. ¿Puede ser justo, por ejemplo, que un trabajador de una minería reciba a veces bonos de 20 o 30 millones de pesos en comparación con el resto de los trabajadores del país? ¿Eso no sería también un abuso? ¿No es un abuso que los empresarios que generan riqueza quieran quedarse con toda esa riqueza y que su ambición no tenga límite? Ninguno de los dos extremos son justos ni razonables. Tenemos que crear una sociedad razonable. Y esa sociedad razonable se logra también con el corazón, no con los ojos o con las manos puestos en el dinero. El dinero muchas veces corrompe. Y la corrupción del dinero significa intentar poseer más y más y más a cualquier precio. No importa a quién avasalle, no importa a quién deje en el camino. La ambición por el dinero mata el alma de la sociedad. Entonces yo creo de que intenté siempre a los trabajadores decirles, no pueden pedirlo y generar condiciones tan adversas a la empresa de que finalmente lo que es destruyen la empresa y se destruyen ustedes mismos. Quizás fíjate que la historia, tengo dos historias que son importantes en la materia de mi vinculación con el sindicato. Yo estaba en la escuela de economía, egresado, y ocurre que el movimiento sindical estaba muy en manos de la democracia cristiana también de la izquierda, pero de la democracia cristiana.
Y situándolo en la década del año 70. Estoy hablando de los años 70, especialmente, antes de eso. Frey sale elegido el año 64. Claro, ¿ya? Entonces yo ya estaba en ese momento trabajando en el gobierno. Posteriormente se produce el cambio de gobierno con la Unidad Popular y se presentan, en aquel tiempo que existían lo que se denominaban los pliegos de peticiones. No existían ni los convenios ni los contratos de trabajo, eran los pliegos de peticiones que eran anuales. Hoy día se puede hacer un contrato de trabajo, un contrato colectivo con los sindicatos por más tiempo. En aquel tiempo era un año. Se llamaba pliego de peticiones. Y ocurre entonces, y esa fue mi primera vinculación con el mundo sindical, que llega en un momento un dirigente, presidente del sindicato del First National City Bank norteamericano, don Raúl Alegría, un gran dirigente sindical. Y entonces me dice, don Álvaro Bardón, que estaba en el departamento de estudio del Banco Central, también demócrata cristiano en aquel tiempo, me recomendó de que usted podía asesorarlo. Porque él no puede, dado su cargo, porque llegamos a él por recomendación del Departamento de Profesionales y Técnicos de la Democracia Cristiana, que nos recomendaron a Álvaro Bardón. Pero Bardón dijo, yo no puedo asesorar un sindicato perteneciendo al Departamento de Estudio del Banco Central. Entonces dijo, pues mire, acaba de terminar su periodo de presidente y ahí está egresado, era don Reinaldo Zapag. Vayan a verlo. Y ahí llegó don Raúl Alegría. Don Raúl Alegría me dice, mira, nosotros tenemos que discutir el pliego de peticiones con el First National City Bank, con los norteamericanos, y queremos que tú nos asesoras. Nuestro abogado es don Eduardo Long Alessandri, gran abogado laboralista. Pero este señor Long Alessandri nunca le había tocado trabajar con un economista. Y Raúl Alegría decía, no, si se necesita alguien que conozca los números, que sepa analizar un balance, que sepa ver cuál es el futuro de la banca, cómo se ve la perspectiva. Y entonces le dijo a Eduardo Long, nosotros queremos que haya un economista en esto. Y me presentó a Eduardo Long. Eduardo Long me miraba con mucha sospecha. Nunca le había tocado trabajar con un economista. Me miraba sospecha. Y yo noté que había como una especie de distancia. De distancia, sí. Empezaron las reuniones con el gerente del banco y con el representante del dueño, los norteamericanos, del Citibank de Park Avenue de Nueva York. Y entonces empezamos las conversaciones y él dijo, podemos zanjar esto de inmediato, reajustamos por el IPC y estamos de acuerdo. Yo le dije que eso no es justo. ¿Cómo que sí? Todo el IPC del año anterior reajustamos. Sí, le dije, pero mire, veamos las cosas. Fíjese usted cómo se ha dado la inflación en Chile. Y para poner un ejemplo claro, que espero que todos los telespectadores lo entiendan, el IPC anual se mide mes por mes. Es acumulativo, no se puede sumar. Pero ¿qué pasa si todo el IPC se realiza en el mes de enero y nada en los meses siguientes? Igual se termina el año con el número del IPC de lo que fue enero, porque todos los demás fueron cero. Pero la persona que tuvo que soportar una alta inflación en enero, aunque todos los demás meses hayan sido cero, se le quitó poder adquisitivo por todo el año. Pero si es al revés, en enero cero y el último mes aumenta el precio, solamente tuvo que pagar las consecuencias de la inflación por un solo mes y no por los 11 meses restantes. Entonces, no es justo solamente recuperar cuando durante todo el año ha perdido tanto poder adquisitivo como consecuencia de las altas inflaciones de los primeros meses. Yo le diría, usted como hombre cristiano que es, porque yo había averiguado eso, ¿le parece justo? Él quedó pensativo y me dijo, no me parece justo. Entonces conversemos. Y buscaba una fórmula en la cual todo lo que se perdía mes por mes se entregaba en un bono, que se llamó bono compensatorio. Y entonces, sí, dicho de una manera, si por ejemplo la inflación del primer mes de enero y todo lo demás es cero, en un 10% se perdió
En enero 10%, febrero 10%, todos los meses se ponía un 10%, en 12 meses era un 120% del sueldo. Pero si era al revés, en enero 0 y en diciembre solamente era un 10% que se ponía del último mes. Claro. Así que él quedó pensativo y me dijo, tiene razón. Entonces busquemos una fórmula. Y encontramos el bono compensatorio donde se le entregó de una sola vez todo lo perdido. Eduardo Long quedó sorprendido con eso. Él buscaba toda la parte legal. Nunca se había preocupado que aquí había un análisis económico que hacerlo detrás de esto. Y él entonces comenzó, esto se comentó en el resto de los bancos y empecé a tener ofertas de todos los bancos, de todos, para ser su asesor económico. Le ocurrió otro hecho relevante. Estamos ya en tiempo de la Unidad Popular y yo estaba en la Universidad Católica, estoy hablando del año 72, y correspondió a la empresa Lord Cochrane, una empresa vinculada al mercurio. Estaba la Unidad Popular en el gobierno, Eduardo Long Alessandri, socialista. Y veo que Eduardo Long me llama a la Universidad Católica y pide tener una reunión conmigo con el sindicato de la Lord Cochrane. Yo le digo, mira, voy a hacerlo fuera de las horas de trabajo, tiene que ser en la tarde, tipo 6:30, 7 de la tarde. Asistieron a mi oficina. Y ahí me cuentan de que tienen que hacer las peticiones a la Lord Cochrane, una empresa del mercurio. Yo lo escuché, me pareció razonable y dije, bueno, déjeme pensarlo un poco más porque eso tenía implicancias políticas. En ese momento la Unidad Popular quería acallar al mercurio y había toda una campaña nacional que decía el mercurio no, no, eso fue con la universidad, pero aquí era el mercurio, la campaña del mercurio no, era porque se estaban adicionando al Estado las empresas que entraban en huelga. Las empresas que entraban en huelga, el Estado decía por un decreto que venía de la crisis de los años 30, decía, esto no se puede parar, por lo tanto el Estado asume el control de la empresa. Y muchas empresas pasaron a la ley social de la economía en tiempos de Allende, mediante este subterfugio de lo que era un decreto que venía de la crisis de los años 30. Entonces, estaba de presidente del Partido Demócrata Cristiano en ese momento, Renán Fuentealba, que después fue reemplazado por él. Renán Fuentealba llega a oídos de Renán Fuentealba de que un demócrata cristiano podría asesorar al sindicato de la Lord Cochrane. ¿Qué significaba? De que era una empresa del mercurio. Por lo tanto, estaba la revista Paula que sacaron la Lord Cochrane. Y si la Lord Cochrane pasaba al área social de la economía, era como la punta del iceberg. Después se podían tomar otras empresas y llegar quizás al mercurio. Me llama Renán Fuentealba y Felipe Munátegui, que estaba también en la directiva nacional del partido, y tengo una conversación con ellos ahí en la Alameda 1460. Y ambos me dicen, tú no puedes aceptar eso. Porque si esto llega a que pasa la Lord Cochrane al área social de la economía, eso va a significar que un demócrata cristiano lo hizo posible. Y vamos a pagar nosotros el precio político de que eso puede ser la punta del iceberg para el mercurio. Yo lo pensé y fui donde Eduardo Long y le dije, Eduardo, no voy a poder tomarlo, tengo este problema. Eduardo Long, que ya no habíamos hecho amigos, él quedó muy admirado y satisfecho de lo que había ocurrido en el esfuerzo en el Citibank. Entonces conversa con el sindicato de la Lord Cochrane y llegan de nuevo a una reunión en mi oficina a conversar el tema ahora político, no económico. Yo le dije, yo quiero ser un asesor económico y no político. Ellos me dijeron, pero mire, si nosotros le garantizamos a usted que nuestro objetivo no es que esto pase al área social de la economía, ¿usted lo tomaría? ¿Y qué garantía me dan? Los dirigentes sindicales eran 3, se pararon de los asientos que estaban y me dieron la mano, nuestra palabra. Y me dieron la mano. Yo estaba en duda. Eran militantes comunistas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago? Y dije, ¿sabe? Lo pensé un rato, recé un rato y les dije, acepto y voy a confiar en ustedes.
Pero una cosa me pidieron ellos a mí. Usted no puede decir que este compromiso existe. Porque entonces, como ellos piensan que eso podía, y para llegar a la firma e impedir eso, si ellos saben de que nosotros no vamos por ese camino, no vamos a conseguir lo que nosotros creemos que es justo. Y lo que usted cree que es justo. Le dije, conforme, acepto el trato, yo no voy a contar nada de esto, de tu trato. Después me llamaron de nuevo Felipe Munati y Renan Fuentealba. ¿Aceptaste? Sí, le dije. Pero esto puede significar, confíen en mí, esto no va a ocurrir, confíen en mí. Ellos quedaron en la duda y me dijeron que en ese instante, poco menos que me expulsaban del partido, si es que eso llegaba a ocurrir. Se logró el acuerdo. Un acuerdo, después ellos llegaron un día y habían impreso un libro maravilloso de Mario Toral, donde Pablo Neruda, que eran los 20 poemas de amor y una canción desesperada, editado por Alor Cocker, un libro maravilloso. Es corto los poemas de Neruda. Este libro lo hicieron así de gordo, empastado, con los grabados de Toral, maravilloso. Y lo más lindo fue la carta con que venía dentro de los trabajadores, donde me daban las gracias por lo que había, por la asesoría que me había prestado, que lo había dejado a ellos satisfechos. Y en un tiempo, además, don Reinaldo, donde estas organizaciones sindicales eran poderosas, o sea, tenían un peso que no es el peso que tienen hoy, que ahora la realidad es completamente distinta. Y en ese tiempo, además, tenían mayor vinculación y poder con el gobierno. Correcto. Y era el gobierno de la Unidad Popular. Bueno, ese acuerdo para mí me significó. Tengo todavía las fotos de cuando llamaban a la asamblea de la Lord Cochrane. Maravillosas fotos, en blanco y negro, sí. Era un tiempo muy antiguo. Esos 3 dirigentes sindicales comunistas me regalaron el libro, con una carta maravillosa. Y yo todavía la conservo, dentro del libro. Y después, ¿qué le decían quienes estaban más escépticos de este acuerdo? Cuando... No, ahí yo llegué a acuerdo con la empresa y con los trabajadores. Se estrecharon las relaciones. Ellos ya no plantearon que querían pasar la empresa al área social o al área estatal. Ellos querían a su empresa. Y la mejor demostración que me hicieron de eso fue el libro. Este libro maravilloso lo hicimos nosotros, hecho por los trabajadores, con mucho cariño hacia nuestro premio Nobel de Literatura, don Pablo Neruda. Y que se lo regalamos a usted, una carta muy linda que me escribieron. Bueno, yo seguí después con mi trabajo en la Católica y con la asesoría sindical. Yo siempre seguí asesorando sindicatos. ¿Eso nunca le trajo un problema o una distancia con otras personas que podían cuestionar este vínculo, estas asesorías? A ver, por cierto que yo fui catalogado como un hombre muy de izquierda, aunque yo no lo era, yo era cristiano. Primero por la reforma agraria, expropiar los fondos, por un lado, y por otro lado, estando con los sindicatos, esa mezcla claro. Es una bomba de tiempo Sí. para la derecha. Pero sin embargo, por otro lado, yo tenía confianza de empresarios. Y esa vinculación rara. Pero yo digo, cuando uno piensa que los frutos del desarrollo deben ser justamente compartidos y trabaja en eso y da confianza en eso, y que el manejo no era político, era netamente económico y de justicia. Esas imágenes se generan, hay comportamiento. Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Y los empresarios conocieron los frutos. Para mí, aceptar el desafío de los empresarios por el no y los empresarios por la democracia, teniendo tantos sindicatos a los cuales yo asesoraba, no fue una cosa fácil, pero lo traté de hacer de la mejor manera posible. Ciertamente que no conseguí grandes empresarios, fuera de don José Luis del Río, que lo relataba el otro día. Don José Luis del Río padre. Pero siempre buscando la línea del entendimiento. Siempre, tío. Es que mira, el entendimiento en la vida es una cosa vital.
Yo me tengo que entender con mis hijos, te tengo que entender con mi esposa, me tengo que entender con mis padres, me tengo que entender donde esté y ser un instrumento de unidad y nunca de división, nunca de odiosidad. Y también de humildad para reconocer los errores que uno comete. Reinaldo, hablando del entendimiento, me es inevitable preguntarle, porque usted es un hombre con tanta experiencia en todo lo que hemos conversado durante estos capítulos, y vivimos tiempos completamente distintos a lo que es el entenderse, el escucharse. También los referentes políticos ya, a mi modo de ver, ya no tienen lo que los perseguía en ese momento, en décadas anteriores. Tampoco existen grandes líderes como si lo existían en 30 o 40 años atrás, como fue, no sé, el último quizás, don Patricio Aylwin, que tuvimos un capítulo muy interesante hace un par de semanas. ¿Usted cómo ve eso ahora también? Me gustaría saber su opinión, porque son siempre, mira lo que dijo, andan como buscando, más que, yo pienso que lo que buscan, y va completamente en otro camino a lo que usted plantea, como que un sector espera que el otro le vaya mal, porque el fracaso o las malas ideas del otro me sirve a mí. Y el otro va buscando lo mismo, y al final, en vez de ir hacia adelante, de ir buscando las cosas positivas de cada cual y buscando acuerdos o entendimientos, vamos tratando de desprestigiarnos el uno al otro. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cuál es su mirada respecto a lo que vivimos actualmente? Mira, Radomiro Tomic, que yo hice algunas declaraciones en torno a lo que era su pensamiento, él dijo, ¿por qué mantuvimos la unidad? Porque tenía el ideal común, el ideal común. Entonces ya no era una cuestión de prebendas personales para que se transformara, ya si lo conté en su oportunidad, en una feria de intereses personales cuando no bastaron. El ideal común, donde nadie le hacía sombra a nadie, porque el ideal estaba por sobre el interés personal. Hoy día estamos tan segmentados, cada cual busca sus propios intereses. Entonces, y atacar al otro por atacarlo, nunca ver la buena intención que hay detrás del otro. El ataque por el ataque, porque eso me da caudal a mi propia posición. Sí, la posición nuestra debiera ser Chile, como país. La fraternidad, mira, una persona que nosotros admiramos mucho cuando yo estaba en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, era don Jorge Ahumada. Jorge Ahumada decía, Chile está viviendo crisis. ¿Está viviendo una crisis política? Sí. ¿Está viviendo una crisis económica? También. ¿Estamos viviendo una crisis social? También. Pero fundamentalmente estamos viviendo una crisis de solidaridad. La solidaridad como crisis. Uno decía, claro, política, social y económica, obvio. Pero fundamentalmente se sustentaban esas otras crisis en que no había solidaridad. No somos solidarios unos con otros. Yo tengo que ser solidario. Y eso también me lo enseñó el cardenal Silva Enrique. Cuando yo una vez le pregunté, ¿qué lo motivó, señor cardenal, a hacer tantas obras, tantas acciones, desarrollar tantas tareas? Me decía, léete la parábola del buen samaritano. Y la parábola del buen samaritano es que una persona fue atacada en su camino, lo despojaron y lo dejaron tirado en el suelo herido. Pasa un sacerdote, pasó de largo. Pasó el escriba, pasó de largo. Y después viene un samaritano que pertenecía a una de las tribus que no tenía detestadas por los judíos. Y él entonces se compadece, solidariza con el que sufre, con el que está en el suelo. Lo pone en su cabalgadura, lo lleva a las primeras poderías, lo cura como puede, y después le dice al que está encargado de las poderías, cúralo, te dejo este dinero y si te falta a la vuelta te doy lo que hayas gastado. Esa palabra, me decía el cardenal, es lo que me motiva a mí. ¿Quién es el que cumplió con el mandato divino de la solidaridad, de amar al prójimo? ¿Cuál de los tres? ¿El sacerdote? ¿El escriba? ¿O fue el samaritano? Yo quisiera que se recordaran a mí los chilenos, posteriormente, después que yo esté muerto, que dijeran, este cardenal, este pastor, fue un pastor que no pasó de largo ante el sufrimiento del pueblo de Chile.
no pasó de largo ante los problemas de campesinado, la necesidad de vivienda, y que implica la necesidad de todo tipo. Ahí está el pastor humano, para resolver las necesidades humanas. Lo llamaban el sacerdote empresario. ¿Cuánto emprendimiento? Pero esos emprendimientos tenían un solo norte, un solo sentido: cumplir con el mandato de Jesús. A mí también me motiva tanto. La solidaridad tiene que formar parte de la actividad humana. Tenemos que ser solidarios. Cuando a uno le va bien, solamente tiene que decir: mire que soy genio, mire cómo me va bien. Y si te va tan bien, ¿qué has hecho por los que le va mal? ¿Qué has hecho en tantas órdenes de cosas? Si uno está en la formación, en la educación, tú tienes que educar de la mejor forma posible para que esa persona después sea efectivamente persona, un ser humano. Y así vamos transcurriendo en la vida con las acciones. Pero esa crisis de solidaridad que hablaba Jorge Ahumada, que falleció al poco andar del gobierno de Eduardo Frei, cuando todos pensaban que podía ser el ministro de Hacienda, es una enseñanza notable. Escribí un libro también notable que los jóvenes de aquel tiempo los disfrutábamos, lo leíamos, lo releíamos y intercambiamos opiniones. Se llamaba el libro En vez de la miseria. En vez de la miseria. Porque Chile estaba inundado de miseria. Y esa crisis era política, era social, era económica, pero era también la crisis de la solidaridad. Construyamos solidaridad. Y el cardenal entonces, cuando vio que estaba el pueblo chileno sufriendo por los embates de la dictadura, crea la Vicaría de la Solidaridad. Pero paralelamente con eso, muchas otras actividades. El mundo académico que estaba siendo eliminado, especialmente toda la área social, y crea el cardenal la Academia del Movimiento Cristiano. Y cuántas obras. Podríamos hablar mucho de las obras del cardenal en ese sentido. Exacto. Usted habla de solidaridad, también habló de distribución del desarrollo, de ser, que no se marquen tantas distancias en este caso entre los inversionistas, entre los empresarios, con los sindicatos, con los trabajadores. Eso se logró en un momento donde los sindicatos tenían representatividad importante. Actualmente, ¿cómo ve usted el poder perdido de algunos sindicatos y que los empresarios, los inversionistas están muy por sobre estas fuerzas que existen, siguen existiendo, pero con una voz más tenue? Mira, yo creo lo siguiente: el Estado dueño de todo no funciona. Los privados dueños de todo tampoco funcionan. Si somos capaces como sociedad de crear cooperativas en las cuales cada persona es dueño y socio de la cooperativa, podemos crear un modelo distinto. Un modelo que no es el neoliberalismo, ni capitalista, ni tampoco un modelo que sea 100% estatista. Te quiero contar lo siguiente. Mi vinculación con las organizaciones sindicales, especialmente bancarias, nos motivó en un momento determinado para decir por qué las administradoras de fondos de pensiones tienen que ser capitalistas. ¿Por qué no son los trabajadores dueños de las AFP? Y formamos una AFP de los trabajadores bancarios, la AFP Futuro. No prosperó finalmente, tuvimos mucho éxito inicialmente. Todas las utilidades de la AFP, todas las comisiones eran de propiedad de los trabajadores. Entonces, si todos los trabajadores, ya existía Magister, existía Cuprum, existían ya algunas AFP y ahora los bancarios, si eso se hubiese incentivado por los gobiernos para que esa riqueza que era de propiedad de los trabajadores, que llegaron a administrar más de 200.000 millones de dólares, hoy día disminuyó por los retiros. Pero si toda esa administración, uno decía, profesionales capaces para administrar esto, si se está pagando, las AFP están pagando, ¿por qué no lo pueden pagar los trabajadores y no con sueldos tan millonarios como eso? ¿Y por qué las utilidades no se quedan en manos de los trabajadores? Se podía haber incentivado eso. Pero sin embargo los arrullos del desarrollo
Y en eso la Concertación tiene responsabilidad, porque se podía haber creado un modelo en que el Estado incentivara de que los fondos provisionales fuesen administrados por los propios trabajadores, con algunos requisitos que fueran profesionales idóneos de capacidad, y que los dineros pasaran posteriormente, ya sea a las cuentas individuales o para resolver los problemas sociales de un sistema de previsión que no funcionó. Pero que existían los mecanismos, pero había que incentivarlos. Pero ¿qué hizo el país? Sabiendo que las pensiones iban a ser paupérrimas, que no hicieron los cambios, y estamos hoy día metidos en este problema. Y además que genera un conflicto entre empresarios y trabajadores, porque se está diciendo, ¿quién tiene que financiar la vejez? Los empresarios, pues. Alguien más, pues. Sin pensar que los empresarios también necesitan capital para crear más riqueza. ¿Cómo se produce ese equilibrio? Cuando conversaba con Erwin en ese viaje de Punta Arenas a Santiago, este era el tema. ¿Cómo conformar la alianza entre empresarios y trabajadores para el desarrollo? Pero con un trato justo, en que los empresarios dicen, yo tengo el capital, entonces yo soy dueño de todo. Los trabajadores trabajen y ustedes, si no trabajan, se van. Ese esquema hay que romperlo. Y el sistema cooperativo puede romperlo. O el sistema de propiedad. Si aquí se planteara que todas las AFP tienen que ser de propiedad de los trabajadores, y de los trabajadores que están aportando su dinero ahí, y buscar mecanismos lógicos para eso, bueno, sería distinto. El problema sería distinto. ¿Por qué usted cree que, porque usted dice, se daban cuenta de que el problema que se iba a suscitar años después, ¿por qué no se optó por otros caminos? ¿Por qué no se buscó una solución? Es que la misma pregunta me hago yo. ¿Por qué en los periodos de tanta prosperidad, de tanto nivel de desarrollo que tuvo el país, a sabiendo que esto existía, por qué no se dijo, tenemos que echar mano, esto no va a ocurrir así como está, las lagunas por un lado, todos los desalientos que existen por el otro, el trabajador no está incentivado? Incluso voy a contar lo siguiente. Si hoy día un trabajador que tiene ya la pensión garantizada, y ese trabajador no se dedicó a imponer ni quiso ahorrar, cierto que la capacidad de ahorro en Chile está muy limitada, sí, pero digamos lo siguiente, si al que no podía ahorrar, si el Estado lo ayudaba para que tuviese posteriormente, o que las propias utilidades, si tú acumulas las utilidades de la AFP desde que empezó a funcionar el sistema hasta ahora, y si todas esas utilidades fueran al fondo común, pues sería otra situación. Es que los números son gigantescos. Sin embargo, no se hizo, no hubo decisión política. Siempre se pensó que el modelo podía funcionar, pero las rentabilidades no están garantizadas, por una parte. Por otro lado, los trabajadores ganan poco. Por otro lado, no es posible que la mujer, por ejemplo, trabaje hasta los 60 años, cuando sus expectativas de vida hoy día son superiores a los 85. ¿Y quién paga la diferencia? Eso perjudica a la mujer. Pensar que a la mujer se le está dando una garantía. Lo que se le debe dar a la mujer son otros beneficios. Tiene un hijo, démosle una cantidad importante que vaya a su cuenta individual, porque está haciendo patria al tener hijos, dando ciudadanos, y no que tengamos que traer delincuentes de Venezuela para la mano de obra que necesita el país. Que tengamos mano de obra nuestra, de chilenos. Nada de eso se hizo. Nada de eso se hizo. Se dejó pasar el tiempo pensando que esto se arreglaba, pensando rentabilidad inexistente. Y ahora que ha venido una baja en todo el mercado financiero internacional, todo cada vez hay menos plata. Se retiró plata y ahora hay menos plata porque no han funcionado bien las inversiones. Pero las inversiones son cíclicas. De repente funciona muy bien, de repente no. Pero en general, las inversiones que se han hecho en la AFP han sido buenas inversiones. Han generado ingresos. Pero la propiedad no. Y ahí está el gran quid de la cuestión. Si los trabajadores fueran dueños de su destino, fueran dueños de sus propios recursos. Yo tengo un texto escrito en el cual tengo 3 esferas del sistema de pensiones. La primera esfera es el Estado. Al Estado le sirven o le ha servido que se disponga de esos 200.000 millones de dólares en el fondo de pensiones, que están invertidos en todas partes del mundo.
Ese le da prestigio y le da solidez a Chile. ¿Ha servido para lograr crecimiento en el desarrollo? Sí, nadie cabe en duda. Segunda esfera, los capitalistas que han incursionado en el modelo, ¿han ganado o han perdido plata? Yo tengo el dato de cuánto han ganado, que son cantidades inconmensurables de dinero. Y los que son dueños de esto, los trabajadores, ¿qué pasa con ellos? El Estado ha usufructuado de los 200.000 millones y tiene ventaja, incluso como imagen país. Claro. Y los capitalistas que han incursionado de esto, basta mirar las utilidades que tienen año a año. Y los que son dueños de todo eso, los trabajadores, son los que están hoy día perjudicados. Y hay que buscar fórmulas que se están buscando hasta el día de hoy, pero no hay una voluntad política para decirle a los trabajadores tienen que ser dueños de su propio destino, siempre encausados, ya sea al Estado o pedirle a los privados, al sector privado, a los empresarios que pongan la plata. Si no tienen por qué, si los trabajadores propios con sus recursos que tienen, todo eso que ha significado beneficio para el Estado por un lado y beneficio para los capitalistas por otro, los verdaderos dueños de eso son los trabajadores. En la medida que no se reconozca esta situación, vamos a seguir como estamos. Y vamos a seguir no solamente como estamos, sino confrontados. La confrontación. El problema hoy día del nuevo sistema previsional es de confrontación de unos con otros. Y ahora, don Reinaldo, los trabajadores, usted habla de que usted trabajó con organizaciones con los trabajadores sindicales. Tenían una voz poderosa. Hoy usted habla, nos comenta de que los principales perjudicados con todo esto son precisamente los trabajadores, pero ¿no nos ve un poco indefensos en el sentido de que, o sea, no sé si indefensa es la palabra, como con impotencia ven esto? Porque no hay un vínculo, un nexo como lo existía antes, donde sí podían llegarse, porque si aquí no hay conversación, no hay diálogo, no va a llegar al entendimiento. Antes sí lo había. ¿Usted piensa que ha cambiado mucho ese escenario? Bueno, Manuel Bustos jugó en ese sentido una tarea muy importante, de diálogo, y logró cosas importantes para los trabajadores, pero respetó al empresario. Nadie puede decir que Manuel Bustos era de confrontacional. ¿Cómo poder eliminar de la mente humana la confrontación, la lucha para decir yo le quiero imponer las condiciones que yo pienso al otro? Se habla mucho de diálogo, pero de un diálogo de sordo. Claro. Porque el diálogo dice, es diálogo, pero yo impongo mi punto de vista en el diálogo. Entonces se dice, la derecha con el gobierno actual, hablan los dos de diálogo, pero cuando se van a dialogar, uno dice, yo no cedo, el otro dice, yo no cedo. No hay diálogo, se acabó el diálogo. Diálogo de corazón. Entender que el desarrollo no le pertenece al capital y tampoco le pertenece al trabajo, son juntos. Y si capital y trabajo se ponen de acuerdo para lograr fórmulas solidarias de uno con otro con respecto al otro, sin romper las esperanzas y las expectativas de los empresarios. Si los empresarios se sacrifican, los empresarios hacen esfuerzos gigantescos, muchas veces por tener que pagar tanto y aumento de impuestos. Eso, realmente la sociedad tiene que reconocer lo que uno y otro hacen y que es la distribución justa de los frutos del desarrollo lo que tiene que ser el centro del diálogo. Pero usted habla de reconocer, que la sociedad tiene que reconocer lo del uno y del otro, pero ahora es como impopular, o sea, la gente, en su mayoría, no sé, no tengo un número exacto, pero le mencionan un empresario y de inmediato es sinónimo de cualquier cosa menos de algo positivo. Es como, no, son los que tienen toda la plata, que se arreglan entre ellos, que solo salvaguardan su fortuna, que son amigos, no sé, esa es la imagen que lamentablemente la gente tiene o se ha proyectado. ¿Por qué cree usted que es porque algunos empresarios han actuado incorrectamente, han actuado por ambición, por codicia, pero no todos los empresarios son iguales. No, claro. Entonces meterlo a todos en el mismo saco no es correcto. Pero ¿qué tenemos que hacer para lograr que aquellos empresarios que han actuado incorrectamente sean solidarios, sean justos y distribuyan los frutos del desarrollo con equidad? ¿Qué hacer? Antes
la iglesia jugaba un papel más importante. Claro. Porque luchaba en contra de la codicia y la ambición desmedida. Pero hoy día la iglesia también ha cometido errores graves. En una sociedad en donde ya la confianza se ha destruido. No hay confianza en los políticos. No hay confianza incluso en las Fuerzas Armadas. Los gastos reservados y todo. No hay confianza. No hay confianza en las universidades, que han tratado de lucrar con ellas o que buscaban fórmulas para engañar. No. El mismo se contaba que algunos dueños de universidades, como no podían lucrar con ellas, ¿qué es lo que hacían? Construían el bien raíz y se lo arrendaban a precios que le quitaban todas las utilidades de la universidad para beneficio personal por el arriendo de las propiedades. Eso la gente se da cuenta. Y cuando hay empresarios inescrupulosos que hacen eso, ¿qué imagen genera el empresariado? Una imagen negativa. Pero si el empresariado actúa correctamente, por ejemplo, a ver, el Banco de Chile, ¿hay alguien que gane menos de 500.000 pesos? No. Las 40 horas, ¿le va a generar algún problema? No. Incluso es una de las empresas propulsoras de eso, que lo va a ir adaptando. Para algunas pueden y otras no. Entonces, ahí está el rol del Estado, porque el que puede y tiene esas capacidades, mira la utilidad que tuvo el Banco de Chile. Yo soy accionista del Banco de Chile. Estamos hoy día a 21 de marzo. En 2 días más se hace una junta. Y yo voy a recibir un dividendo formidable. Porque la banca ganó en el año 2022 cualquier cantidad de dinero. La progresividad en relación con la ganancia a favor de la solidaridad debe ser un mecanismo que debieran hacer del propio empresario. Claro, Lucy incluso arrendó aviones para combatir los incendios forestales, como diciendo, si el Estado no lo hace, puedo hacerlo yo. Pero también es una manera de decir, los privados tenemos que ayudar al Estado. Los privados forman parte del Estado. No es ayuda al Estado, forman parte del Estado. Y los sindicatos también. El entendimiento entre empresarios y sindicatos es clave, pero ambos no pensando en sus propios intereses, sino que sus propios intereses, pero sobre la base que la empresa genera y se está desarrollando el país. En los tiempos de prosperidad se pudo haber hecho más. Y de hecho, mira, cuánta fue la distribución de los dineros que se hicieron por la pandemia. Posteriormente hubo dinero, había dinero, pero no había voluntad. Para hacer estas cosas no había voluntad. Yo soy convencido que la relación con empresarios y trabajadores es clave y tiene que haber pleno conocimiento y además confianza entre ellos. Cuando la desconfianza fluye, yo me siento con el empresario y cómo lo miro. ¿A cómo me quiere él quitar lo mío? Y viceversa. El empresario mira al trabajador cómo me quiere quitar lo mío. En la medida que eso sea de esa manera, no va a funcionar. Exacto. Son confianzas perdidas que lamentablemente nos han llevado a un escenario bastante complejo. Don Reinaldo, quiero invitarlo a escuchar a Diego Olivares, quien quiso estar presente en este capítulo de Protagonista de la Historia, y vamos a escuchar parte de su testimonio. Que nos conocimos de forma espontánea en una asamblea. Yo había leído un poquito de él, o leí, como siempre uno debe hacerlo, creo yo. Y la verdad que él tenía ya un conocimiento y un prestigio en la banca, en el sector de los trabajadores bancarios, porque él también asesoraba otros sindicatos. Y nosotros en ese tiempo, a pesar de ser un tiempo difícil, como en plena dictadura, estamos hablando octubre de 1978, no era fácil esa relación. Tío Reinaldo, casualmente también, yo no tenía idea de lo que era, en ese tiempo era difícil saber lo que era uno. Pero al mismo tiempo había algo que al poco tiempo yo valoré mucho en él, era su amistad con el cardenal Silva Enrique, a quien yo admiraba mucho. Yo participé mucho en las comunidades de base
y de la iglesia más bien popular, de la iglesia ahí que está en el barrio, que está en la población. Entonces tenía una formación muy llegada a ese tipo de iglesia y tuve la suerte luego de salir electo como presidente del sindicato y ya tener yo diría, un compromiso mucho más fuerte, pero que al mismo tiempo me ligó con otros sindicatos de la banca y también con el conjunto del movimiento sindical chileno. Y en eso Reinaldo también fue muy importante, porque él, desde el punto de vista de su formación profesional, me orientó mucho sobre el tema de la economía. Pensemos que estábamos, como decía recién, en esos tiempos difíciles de los ajustes estructurales que significaron después la implementación de un sistema que, bueno, ya todos conocemos, pero requería de mucha formación, requería de mucha capacitación. Y nosotros tuvimos mucho apoyo de Zapag y de Jorge Morales en términos primero, de crear una organización al interior del banco que fuera sólida, que se formara, que no solamente fuera contestataria o digamos, reivindicativa, sino que sabíamos que eran tiempos difíciles y que teníamos que construir un sindicalismo diferente. En ese tiempo yo también conocí a Manuel Busto, que fue un gran dirigente sindical en este país, que yo diría que en gran medida lo que yo desarrollé después se debe a él, pero al mismo tiempo él me dio la oportunidad de salir a estudiar a distintos lugares, fuera del país. Y en eso Zapag también me ayudó mucho. Y en el trabajo... ¿De qué manera lo ayudó? No, me ayudó mucho en comprometerme, en decirme que esa era una cuestión importante, porque nosotros teníamos que ser colaboradores no solo de lo que estábamos construyendo en el banco, que era en todo caso a través de una, ¿cómo te diría yo?, de una posición firme, clara respecto de nuestras posturas, pero al mismo tiempo abierto, entendiendo que esa era una empresa que nosotros éramos trabajadores y que nos interesaba que también le fuera bien, ¿no? Por lo tanto, se fue abriendo un diálogo muy especial desde un principio. No quiere decir que no tuvimos problemas, muchísimos, sobre todo con los equipos, yo diría, ejecutivos, porque otra cosa eran las conversaciones que teníamos con el presidente del banco o con el directorio muchas veces, y otra vez era la implementación que traían los distintos dirigentes o ejecutivos que tuvo el banco en esas etapas difíciles, algunos muy complicados, porque en ese tiempo se despidió también mucho trabajador bancario. Y en el banco nosotros logramos, mediante negociaciones, hacer tipos de despido o que si la gente se fuera, estímulo de tal manera que la gente no se fuera en pésimas condiciones. O sea, y fuimos construyendo ahí un lugar. Al mismo tiempo, Reinaldo era asesor de otros sindicatos, del Banco Continental, que es un antiguo banco, del Banco Curicó de Talca también, que se llamaba en ese tiempo. Perdón, Banco Curicó, no, confundo con el de Talca. Pero entonces eso nos fue permitiendo vincularnos al resto de los sindicatos. Y eso nos fue dando, yo diría, un cierto poder y un cierto visión de la realidad sindical, en que dijimos, mira, aquí en el banco, sí, las cosas están malas como en general estaban en la economía y en el país en ese tiempo, pero al mismo tiempo dijimos, mira, aquí tenemos que siempre ir buscando las cosas a través del diálogo. Estuvimos a punto de ir a una huelga, yo fui por cerca de 10 años presidente del sindicato, fui presidente de la Confederación de Trabajadores Bancarios, que en ese tiempo la unificamos, y fui luego vicepresidente y presidente de la CUT cuando recién se formó la CUT. Entonces, al mismo tiempo yo era presidente del sindicato, presidente de la Confederación Bancaria de Chile, y en ese tiempo me tocó reemplazar ya a fines de los 80 a Manuel Busto cuando se funda la CUT, el año 88, el 22 de agosto de 1988, que un año permanece Manuel, digamos, relegado, preso, y a mí, a esa edad y con toda esa, digamos, responsabilidad, me corresponde reemplazarlo, ser el presidente subrogante. Pero de todas maneras, siempre hubo un apoyo de Reinaldo en el aspecto económico, en todas esas áreas, o sea, en el área de la Confederación Bancaria, incluso en el de la CUT. Y en el de la CUT fue muy importante porque eso nos permitió incluso mantener un contacto mucho más directo con el cardenal. Si bien es cierto, Manuel y la propia, por supuesto, la CUT lo tenía, la Confederación Bancaria de Chile. De hecho, nosotros tuvimos todo un piso de un edificio que nos entregó el cardenal para hacer una iniciativa que finalmente fracasó,
que fue la AFP Futuro, que fue una AFP que fundamos los trabajadores. Y ahí nos apoyó Cardenal y nos apoyó también, para ser muy justo, Andrés Navarro, que en ese tiempo estaba más ligado al mundo de, digamos, de oposición. Y nos colaboró en ese tiempo, él ya estaba con todo este tema de computación que él tiene, y nos colaboró. Entonces, pero al mismo tiempo eso nos sirvió para ir abriendo un espacio con el mundo empresarial más nacional. Ahí escuchábamos a don Diego Olivares, don Reinaldo. Diego Olivares, ¿qué le dice ese nombre, la relación que tuvo usted con él? Bueno, es un gran dirigente. Yo lo conocí de muy joven cuando él estaba en el Banco Sudamericano, que también me llevó al Banco Sudamericano Eduardo Longa, Alessandri. Y él entonces formó parte de la directiva sindical. Yo tenía mi empresa de ingenieros consultores y a él le entusiasmó mucho esto que hemos estado hablando de la relación entre empresas y trabajadores, el humanismo detrás de ello. Y se iban las tardes a nuestras oficinas que tenía la empresa consultora ahí en Imaeva de Vergara y conversábamos. Posteriormente llegó a ser un gran dirigente, presidente del sindicato del Banco Sudamericano, después ocupó cargos internacionales en México principalmente, y él era el que más buscaba el entendimiento entre empresarios y trabajadores hasta el día de hoy. Él está viviendo en la Universidad Miguel de Cervantes y está en permanente búsqueda de ese entendimiento. Muchas veces ese entendimiento provoca dentro del mismo movimiento sindical disputas feroces. Porque hay muchos que dicen, no, esto está vendido entonces, porque al buscar el entendimiento se ha vendido. Bueno, son maneras de ver las cosas. Pero de esa manera, de esa forma de verlas, no se construye el desarrollo futuro, ni se construye el entendimiento efectivo entre empresarios y trabajadores para el desarrollo. El desarrollo es conjunto, es de los empresarios, los inversionistas y los trabajadores también. Y el Estado observando todo esto para que las reglas del juego sean reglas de juego también honestas, justas y equitativas. Ese rol del Estado no se puede perder nunca. Hoy día estamos en la etapa de las confrontaciones. El país no va a llegar a ninguna parte con la confrontación si no nos ponemos de acuerdo. Pero yo me recuerdo cuando organicé, y voy a volver al Cardenal, cuando organicé su cumpleaños número 80 que se hizo en el Círculo Español, una gran almuerzo. No se ponían de acuerdo, llegaron 1.200 personas. No se ponían de acuerdo para el plebiscito del año 88. Y entonces el cardenal, viendo toda esa muchedumbre, dice, viendo toda esta gente, todos los partidos políticos, todas las clases sociales, todos los que están aquí reunidos. Y él dijo, ¿por qué están todos reunidos acá? Y dijo una frase muy notable, es porque qué habilidad he tenido decirle a todos ustedes que Chile vale más que cada uno de nosotros, o vale más que cada una de nuestras propias maneras de pensar. Sin embargo, a pesar de tener distintas maneras de pensar, y clamando al cielo, se levantó sus manos y dijo, por el amor de Dios, únanse. Y eso logró la unidad que se transformó posteriormente en el plebiscito del año 88, que posteriormente se ganó y que posibilitó el cambio de la dictadura por la democracia. Únanse. La unidad es un tema clave para el país. Un país desunido no va a prosperar, el país tiene que unirse. A pesar que en esa unidad siempre van a quedar algunos excluidos. La unidad perfecta no existe. Claro. Tendría que haber unos acuerdos que uniera a todos, que sería complicado. ¿Y cuánto falta una figura así actualmente entonces? Porque no veo, lamentablemente el panorama es súper incierto. Ya lo vimos el año pasado con el tema del cambio del texto constitucional, donde cada uno remó para lo que ellos querían obtener. Ahora vamos a enfrentar un nuevo proceso en los próximos meses, con toda la experiencia que usted ha acumulado, el conocimiento.
y de la distancia, de la desunión que existe actualmente, que usted ha relatado muy bien, ¿cómo ve este panorama de ahora, del presente, de estos cambios que se vienen, de este proceso que quizás no logró los frutos el año pasado y ahora se repite? ¿Cómo ve lo que nos viene ahora encima en estos meses? Ya estamos en abril. Bueno, es bien compleja la situación, porque además no se ve el liderazgo, no se ven posiciones de tanta claridad y un país políticamente segmentado, en donde surgen cada vez partidos pequeños y todos en contra de todos. No se produce la unidad. Sin unidad no vamos a desarrollarnos. Y en la medida que sigamos segmentados políticamente, económicamente, socialmente, el panorama no se ve fácil. ¿Y el rol que tienen los trabajadores hoy? También es difícil. Además sienten que hay un gobierno que les prometió que se iban a resolver todos sus problemas y en la medida que eso no se resuelve, ¿cuál es el rumbo que van a tomar el movimiento sindical? Tampoco hay unidad del movimiento sindical. Si tú le preguntas, Diego Olivares, en ese sentido, intentó dar una postura, que es la postura del entendimiento. Fracasó. Después vino la CUT con otros personeros, después llegó la Bárbara Figueroa con otras posturas, distinta a la de Miguel Busto, distinta a la de Diego Olivares. Las cosas han cambiado. ¿Cuál va a ser el rumbo que va a tomar el país? Ojalá sea el camino del entendimiento y la unidad. Pero ciertamente, viendo todo lo que estamos viendo en el día de hoy, se ve un camino difícil, es un camino pedregoso, no está pavimentado. Y no existen los líderes que sean capaces de interpretar las conciencias y que haya credibilidad en esos líderes. Hay desconfianza. Entonces, dentro de los liderazgos que pueden surgir, hay desconfianza. Basta ver lo que pasó con el último plebiscito. Los líderes que estaban ahí hace tanto hoy día están todos en el suelo. Sí, los liderazgos que intentaron representar en la Constitución no interpretaron el alma nacional. Fue una oportunidad perdida. Fue una oportunidad perdida. Bueno, es la visión también que tiene don Reinaldo Zapac, un testigo privilegiado de la historia de nuestro país en los últimos años, que vivió décadas difíciles y que también, pero que gracias al entendimiento, como él planteaba, a los acuerdos, se pudo salir adelante, acuerdos que quizás ahora están un poco perdidos y don Reinaldo también es claro en decirlo, en decir que el camino de la conversación y el diálogo es el que va a llevar a nuestro país a mejores tiempos que lamentablemente ahora no estamos viviendo. Bueno, es la visión de don Reinaldo, quien hemos estado revisando la historia de nuestro país. Don Reinaldo, obviamente agradecido una vez más de haber repasado parte de su historia, de sus vínculos con el mundo sindical, este puente con el mundo de los inversionistas, del empresariado y también de los sindicatos, y también agradecido de la visión que usted tiene de lo que vivimos actualmente, que obviamente, como hemos ido repasando en capítulos anteriores, la historia es cíclica y van enlazándose hechos que ocurrieron hace muchos años y que ahora se vuelven a repetir. Don Reinaldo, ¿algún mensaje final, como siempre, para cerrar este capítulo número 10 de Protagonistas de la Historia? Tengamos nuestro corazón abierto, seamos generosos, intentemos lograr la unidad que el país se merece en favor de toda nuestra vida. Es la humanidad misma. La unidad forma parte de un sentimiento humano. Apelando entonces a la humanidad de todos, vamos a despedir este capítulo número 10 de Protagonistas de la Historia, y nosotros lo vamos a dejar invitado a la nueva edición que vamos a estar transmitiendo acá en la pantalla de Canal Vive la próxima semana. Por nuestra parte nos despedimos y que estén muy bien.